A todos, estimados estudiantes. Vamos a comenzar, por favor, la clase del día de hoy, que justamente está relacionado con lo que significa un nuevo tema, que es la deriva genética. Por favor, si no me logran escuchar o hay algún problema con el audio, me lo manifiestan a efectos de que se pueda corregir, ¿ya? Mientras tanto, voy a asumir que podemos ver también la imagen correspondiente, ¿ya? Bueno. Cuando hablamos de deriva genética, nos referimos fundamentalmente a un aspecto relacionado, que ya también les había mencionado anteriormente, ¿no? Que está relacionado con lo que significa esos procesos a través de los cuales las poblaciones tienden a disminuir en gran medida su población o su acervo genético. Entonces, justamente la deriva genética es sinónimo de pérdida de variabilidad o de variedad genética en una determinada población. Por eso la diapositiva que ustedes tienen en pantalla nos dice por qué una población puede perder variedad genética sin que nadie la enferme ni la case, ¿no? Es decir, existen factores a través de los cuales pueden existir pérdidas naturales, si se quiere decir naturales, con relación a este proceso. Por eso dice, las frecuencias alélicas cambian de generación en generación, incluso sin ninguna presión ambiental alguna. Es decir, la deriva genética también implica que la proporción del acervo puede modificarse pues de una generación a la siguiente sin que actúe ningún agente externo, es decir, sin que exista enfermedad, depredación ni cambio climático. Este cambio ocurre fundamentalmente porque la reproducción es un proceso estadístico, y como todo proceso estadístico tiene que ver justamente con procesos aleatorios, ¿no? O al azar, que van a en definitiva determinar qué gametos se van a fecundar sin que eso garantice que la siguiente generación sea una copia de la anterior, es decir, hay un proceso innato o natural de lo que significa el proceso de variación. Ahora, el simple azar del proceso reproductivo puede eliminar alelos, y estos alelos no necesariamente son alelos malos, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa fundamentalmente que en cada ciclo reproductivo una sola fracción de los gametos, me dicen que no se ve la diapositiva, por favor confirmen. Doctor González, se ve normal, se escucha igual normal. Ah, ya, perfecto, gracias. Sí, se ve. Entonces tal vez hay algún problema en el dispositivo de algún estudiante. Bueno, decimos, con relación a lo que significan los alelos, ¿no? Bueno, en cada ciclo reproductivo, decíamos justamente, hay una fracción de gametos disponibles que va a originar nuevos individuos, ¿no? Si por coincidencia estadística, por ejemplo, los portadores de un alelo poco frecuentes no van a dejar la descendencia, ese alelo va a desaparecer de manera irreversible, sin que exista ninguna presión o fuerza para su selección en contra. En este caso, no hay una razón adaptativa para esa pérdida, simplemente se manifiesta porque no estuvo representado en la muestra reproductiva de esa generación, es decir, ese factor aleatorio es el que va a determinar y no necesariamente va a implicar que el alelo haya sido malo. Bueno, con relación a lo que significa el fenómeno justamente de deriva, podemos decir que es invisible, pero no necesariamente acumulativo, y amenaza justamente la supervivencia de las especies, en este caso vamos a decir con ese nombre de silvestres, ¿no? O naturales, es decir, en nuestro caso con los cultivos nativos, por efecto de una fuerza a través de la cual este efecto va a producir justamente un proceso de desaparición de alelos, ¿no? De determinados alelos. En ese caso, la población pierde pues una opción de respuesta ante condiciones futuras. En variedades nativas, por ejemplo, como la quinoa o la papa, este proceso se conoce también como la erosión silenciosa, pues va a reducir la capacidad de responder a nuevas plagas o cambios climáticos. Bueno, ahora hablamos de lo que significa la deriva genética propiamente dicha. Y ahí el título de la diapositiva nos dice el azar como motor de cambio evolutivo. ¿Qué significa?
Significa que la deriva genética justamente se constituye en la variación de las frecuencias alélicas de una población causada exclusivamente por el azar reproductivo y no por la selección natural. ¿Qué significa azar reproductivo? Significa todas aquellas fuerzas estadísticas aleatorias que van a intervenir como fuerzas a efectos de que se reduzca una determinada composición alélica de una determinada población, pero no por selección natural. Vamos a llevar un tema relacionado con selección natural, pero me anticipo. La selección natural es una fuerza a través del cual, a diferencia de la deriva, se van a seleccionar los mejores alelos, los que tengan una mayor capacidad de adaptación, los que puedan sobrevivir frente a la presión de otros organismos de la misma especie o de otras especies. Entonces, la deriva es diferente de eso, ¿no? Es el azar el que va a producir. También dice, ocurre porque solo una fracción de los gametos producidos logra fecundar y generar la siguiente generación. Es decir, esto significa que un individuo va a producir miles de gametos a lo largo de su vida, pero solo una parte mínima va a participar efectivamente en los procesos reproductivos, ¿no? Esto significa que esta selección no va a ser necesariamente pues biológica, como habíamos dicho en el proceso de la selección natural, sino más bien va a ser estadística dependiendo de las circunstancias reproductivas fortuitas. Por ejemplo, el conjunto de alelos que pasa a la siguiente generación va a mostrar o va a constituir una muestra de los alelos parentales. Habíamos hablado de los alelos de los cromosomas parentales y justamente en el tema de recombinación, ¿no? Y toda esta muestra va a conllevar justamente un margen a través del cual se van a producir justamente estos procesos de reproducción fortuitas, ¿no? Y en muchos casos, estadísticamente, eso se denomina también error de muestreo, entonces está relacionado con ello. Bueno, también decimos, es más poderosa esta fuerza cuanto más pequeña es la población. Es decir, en una comunidad grande, prácticamente el azar se va compensando, ¿no? A partir justamente de ese efecto promedio, como ven ustedes en la diapositiva. Es así que en una población de miles de individuos, los efectos aleatorios de cada evento reproductivo van a tender pues a compensarse entre sí y las frecuencias se van a mantener relativamente estables. En cambio, en una población pequeña, cada evento reproductivo va a representar un aspecto, una fracción significativa del total, ¿no? De modo que la falta de la reproducción de un solo individuo en estas poblaciones pequeñas por este efecto significativo, va a tener pues consecuencias drásticas sobre todas las frecuencias alélicas. Por eso decimos que la deriva es el principal problema genético de las especies y variedades en poblaciones especialmente reducidas o que tienen pocos individuos. El error del muestreo, cuando el azar decide quién transmite sus genes. Aquí decimos que cada generación es, en términos estadísticos, una muestra de los genes de la generación anterior, ¿no? Si una muestra es pequeña, puede no necesariamente representar finalmente la diversidad original, pues algunos alelos van a quedar fuera por razones accidentales. Esto significa que cuanto menor es el número de individuos que se van a reproducir, mayor es la probabilidad de que los alelos poco frecuentes no se queden representados en la descendencia, ¿no? Y no necesariamente porque sean deficientes, puede que los mejores alelos, justamente por la razón del número reducido, hayan sido los mejores, por ejemplo, capacidades de adaptación, de mejor respiración, en el caso de los humanos, capacidad de poder sobrevivir a diferentes altitudes o también debajo del nivel del mar, etc. Pero como son poblaciones pequeñas, justamente por mala suerte esos alelos se han perdido, ¿no? Entonces, obviamente esto significa que este principio relacionado con la aleatoriedad justamente va a determinar que un alelo raro disminuya con el evento, con el número de eventos reproductivos, por justamente la pequeña proporción o cantidad que existe por el número de individuos, ¿no?, pequeños. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Si solo 5 plantas de maíz nativo sobreviven a una sequía, sus semillas solo van a cargar los alelos de que esas 5 plantas tenían.
pero no la diversidad de toda la variedad original, ¿no es verdad? Aquí, por ejemplo, los alelos ausentes en esas 5 plantas se van a perder permanentemente, aunque hubieran sido valiosos para enfrentar futuras condiciones de estrés fundamentalmente, ¿no? Eso, miren, significa que a veces, como equivocadamente solemos pensar y podemos suponer que en la antigüedad, por ejemplo, no existían suficientes cambios como para que la especie haya podido adaptarse mejor. Sí han existido, lo que pasa es que la población era reducida y probablemente esos mejores alelos se han perdido. También obviamente algunos peores, ¿no? Pero tal vez algunos mejores también. Fijación y pérdida, los dos destinos posibles de un alelo de deriva. ¿Qué es la fijación? Bueno, la fijación es cuando un alelo alcanza la frecuencia 1. Siempre cuando hablamos frecuencia, vamos a recordar nuestros temas, los temas que ustedes han pasado ya de estadística, ¿no? Que tiene que ver con la probabilidad. Es decir, un alelo que alcanza la frecuencia 1 alcanza un 100% de probabilidad de presencia. Y eso significa que es el único presente en la población y obviamente también implica que todos los individuos portan ese alelo. En ese caso, la fijación por deriva no implica que el alelo fijado sea el mejor, otra vez, ni el más adaptado, sino, siguiendo la lógica anterior, el que prevaleció justamente por efectos de azar acumulado a lo largo de varias generaciones. El otro caso, pérdida o extinción alélica. Un alelo puede llegar a una frecuencia 0 y desaparecer definitivamente de la población. Este caso significa que la pérdida es el destino opuesto justamente pues a la fijación que habíamos manifestado. Y esto es igualmente irreversible, puesto que ningún individuo porta el alelo y por tanto, por lógica, no puede ser transmitido a ninguna generación futura. Ahora, si se pregunta, ¿podría existir alguna posibilidad de que se pueda regenerar en el futuro? Probablemente sí, siempre y cuando exista un proceso de mutación regenerativa. Ahí probablemente, pero ya en nuestro siguiente tema vamos a analizar la mutación. Las tasas de mutación pues a veces son tan bajas que en términos prácticos justamente a veces esta pérdida puede resultar definitiva, porque la probabilidad de que en una mutación se genere un alelo específico es muy baja, además, ¿no? Bueno, estos dos extremos, entre estos dos extremos, justamente las frecuencias, dice, actúan al azar, generación tras generación, hasta que los dos destinos se cumplen. Fijémonos en este gráfico que también ustedes lo tienen en el texto de la asignatura, ¿no es verdad? Miren, han nacido justamente el proceso de variación a partir de los procesos de reproducción en las generaciones, ha nacido en un punto común. Pero fíjense cómo va cambiando a medida que pasan las generaciones o el tiempo. Miren, una población 1, por ejemplo, puede llegar a una fijación 1, es decir, del 100%. Y miren, la población 5 puede llegar a una tasa 0, ¿no es verdad? Donde prácticamente se ha perdido totalmente ese alelo. Esto obviamente es una posible respuesta que se va surgiendo en las poblaciones casi de una manera natural, ¿eh? Dependiendo obviamente de las circunstancias y también dependiendo de otras fuerzas posibles que podrían existir. Bueno, en el ejemplo de las mariposas nocturnas, ya también tienen ustedes en el texto de la asignatura y aquí un poco vamos a ver la parte numérica con relación a las probabilidades. Les había dicho, ¿no? Las frecuencias son probabilidades, están expresadas en porcentaje o también en decimales. Entonces, miren, en el texto nos dice, en una población inicial con la probabilidad del alelo A dominante es 0,6. 0,6 significa un 60%, ¿no? O 0,6 en la escala de 1, en decimal. Y una probabilidad Q del alelo recesivo de 0,4. Por supuesto, ambos tienen que sumar 1, ¿no es verdad? 0,4 más 0,6 es 1, ¿no? Y obviamente, por azar reproductivo, la generación 2 ya muestra una probabilidad P 0,8 y Q 0,2 para lo que significa estas mariposas, ¿no? En el proceso justamente de su recomposición en términos de sus alelos. Entonces, si vamos todavía ampliando hacia la generación 3
y vemos que la generación P alcanza a 1 y Q a 0, entonces, ¿cuál conclusión llevamos en términos de estos números que estamos visibilizando? Inicialmente teníamos una proporción, una probabilidad de la frecuencia del alelo dominante de 0,6. Conforme han pasado las generaciones hasta la 3, miren, prácticamente se ha consolidado en 1. Ha ido creciendo. Significa que todos los individuos de esa población, en el caso de este ejemplo de las mariposas, han llegado a tener una fijación 1, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con el otro alelo, con el recesivo? Bueno, desgraciadamente para ese alelo, que no vamos ahorita a suponer si ha sido bueno o malo, ha llegado a ser. Prácticamente se ha eliminado del acervo genético de la población. Entonces, decimos, por eso dice ahí, se ha perdido para siempre. No necesariamente porque fuera dañino, sino por los factores aleatorios. Entonces, decimos lo mismo puede ocurrir como en el caso de estas mariposas, con variedades de papa nativa, razas locales de ganado, cuando las poblaciones tienden a reducirse, ¿no? Entonces, ese también es uno de los riesgos y eso es una de las razones también por la que ustedes seguramente en algunas materias han visto o han estudiado, por ejemplo, estrategias de conservación de variedades nativas o locales, ¿no es verdad? También bancos de germoplasma nativo también tiene ese nombre, ¿no? ¿Cuál es la razón para tener esas estrategias? Es justamente que las poblaciones no se reduzcan y ahora ustedes saben las razones genéticas para evitar la deriva genética, ¿no? Que sería la pérdida de sus alelos. Bueno, aquí están las maripositas en el gráfico que ustedes están observando. Al principio, justamente la proporción A, que es la coloración, en este caso marrón de las alitas, y al final, la generación 3, las blanquitas que tenían una poca proporción han desaparecido para siempre. Probablemente, si ustedes lo analizan bien, dependiendo de las circunstancias, tal vez el color blanco hubiera sido mucho más efectivo, ¿no es verdad? Porque proporcionan a las mariposas un camuflaje, especialmente en ambientes nublados, por ejemplo, ¿no es verdad? Donde se mimetizan estas mariposas. Pero miren, al final ha prevalecido el otro color, ¿no? No necesariamente ha sido el mejor color, pero es cuestión también de azar. ¿Qué causa la deriva genética? Varios factores causan la deriva genética. Uno de los factores es justamente la disponibilidad de recursos. Decimos que cuando el hábitat se degrada, la población disminuye sostenidamente durante varias generaciones, ¿no? La degradación obviamente implica, por ejemplo, disponibilidad de recursos, ¿no? Como ahí dice en la diapositiva, menos agua, suelo pobre, menos espacio, ¿no? Esta disponibilidad, si bien no va a actuar directamente sobre los genes, sí va a incidir sobre el tamaño de la población. Y obviamente esa disminución de la población, como estamos aprendiendo en las diapositivas previas, es la que va a desencadenar la deriva. Una comunidad vegetal o animal que pierde acceso a agua, nutrientes o espacio va a reducir pues su capacidad de sostener individuos reproductores y si se mantendría esta situación durante varias generaciones, el tamaño poblacional puede caer hasta niveles en que la deriva prácticamente se va a constituir en la fuerza dominante y eso implica una pérdida de alelos, de diferentes tipos de alelos que en su momento podrían haber sido incluso exitosos. Al haber menos individuos, consiguientemente, el error de muestreo se acentúa y la deriva actúa con mayor fuerza. Bueno, otros factores que están directamente relacionados con este proceso, por ejemplo, son los factores que controlan o que determinan lo que implica, por ejemplo, la reducción del hábitat, ¿no? ¿Qué implica la reducción del hábitat? Implica justamente la sobreexplotación, los nuevos competidores, los parásitos, la destrucción del hábitat. Este gráfico que ustedes observan en la diapositiva es un gráfico también que ustedes tienen en el texto, ¿no?, de la asignatura. Aquí, por ejemplo, veamos la lógica de la reducción del hábitat, ¿no? La población en un momento inicial, si ustedes observan el lado ancho de esta forma de triángulo que ha aparecido que tiene como vértice la extinción, es ancha en un inicio, es decir, el número de individuos era amplio, ¿no?
Pero miren, conforme ha pasado el tiempo, por reducción del hábitat, alteración de hábitat, destrucción total del hábitat, ¿qué es lo que ha producido al final? Que esta población disminuya hasta llegar hacia su extinción, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica de lo que significa el proceso de reducción del hábitat, también que es uno de los factores muy frecuentemente estudiados en este sentido. Todo esto genera la espiral hacia la extinción. Y eso está condicionado, entre otros factores, por los recursos, la población y la diversidad. Decimos, la reducción de recursos no mata directamente a la especie, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo actúa? Reduciendo su población, y luego la deriva es la que se encarga de ¿qué? De reducir la diversidad genética. Por eso, una población con menor diversidad se vuelve pues mucho más vulnerable, porque la diversidad es la reserva de las opciones con que cuenta una población para responder a cambios cambiantes, ¿no? A condiciones cambiantes como el cambio climático, por ejemplo. Si todos los individuos fueran genéticamente similares, porque la deriva ha fijado los mismos alelos, entonces sería pues un peligro potencial para la especie, porque un patógeno que infecte a uno puede infectar a todos, porque todos compartimos los mismos alelos, las mismas deficiencias, ¿no? Del mismo modo, una nueva plaga agrícola o un cambio en el patrón de lluvias, por ejemplo, en el caso de los cultivos, puede desencadenar justamente exista un proceso de extinción, de pérdida masiva de las condiciones de resistencia de esa variedad. ¿Por qué? Porque va a tener obviamente una pobre diversidad genética, ¿no? Por eso decimos que el resultado definitivo en este caso, hablando de la pérdida del hábitat, no solo va a amenazar por el hambre o el espacio, ¿no? Que se genera a partir de esa pérdida, sino por el empobrecimiento genético, que a su vez decimos que es invisible, ¿no? ¿Por qué? Porque una especie puede sobrevivir numéricamente, pero quedar genéticamente empobrecida, ¿no? Y ese empobrecimiento justamente puede determinar su extinción décadas después, cuando una nueva presión ambiental encuentra a la población sin recursos genéticos para resolver, ¿no? Vamos a propósito de estos temas, ya de la deriva genética, de la mutación, de la migración, vamos a ver un vídeo, bueno, no hoy, pero vamos a ver en la próxima o en las próximas clases, que trata justamente de esto, ¿no? En la especie humana, por ejemplo, hay un símil en el cual durante ciertas épocas, por la reducción de la población, llegó prácticamente, ahora somos en la población humana alrededor de 8.000 millones, pero hubo un momento especial en el cual se redujo la población humana, les hablo de la prehistoria, ¿no? Se redujo a 10.000 individuos. Se imaginarán 10.000 frente a 8.000 millones. ¿Qué pasó con esos 10.000? Bueno, como es lógico suponer, seguramente se ha perdido muchos de los genes, de los alelos, de los recursos genéticos que tal vez eran mucho más eficientes de los que tenemos ahora. Lastimosamente se perdieron, pero no hubo opción, ¿no es verdad? Entonces, eso obviamente también es un ejemplo que lo vamos a ir comprendiendo también cuando veamos esa parte del vídeo. El efecto fundador es el segundo factor que está relacionado justamente con la deriva. Bueno, ¿en qué consiste el efecto fundador? Justamente dice, ocurre cuando un grupo pequeño de individuos se separa de la población original y funda una nueva población en otro lugar. Y esto se puede deber por migración, por intervención humana, por fragmentación. Lo definitivo es que el número de individuos fundadores es pequeño con relación a la población original, ¿no? Lo que va a limitar desde el principio la diversidad genética. Y todo el desarrollo posterior de esa nueva población va a depender de ese acervo inicial de los individuos que han fundado, que no necesariamente pueden ser los mejores genes, el mejor patrimonio genético de esos individuos. Hay ejemplos en los cuales, por ejemplo, podemos ver ejemplos un poco, digamos, absurdos, pero que nos sirve para entender este concepto, ¿no? ¿Qué pasaría si los mejores atletas, los más intelectuales y demás están en algún momento en un lugar y tiempo equivocado donde cae un meteorito, por ejemplo, ¿no? Y justo el borrachín que estaba escondido en las cloacas estaba ahí?
¿ya? Y al final, cuando el borrachito despierta, todo está extinguido, ¿no? Se han quedado obviamente algunos individuos, pero es uno de los pocos que se quedó, ¿ya? Han desaparecido los mejores genes también, y solamente quedó él. Y entonces, ¿cuál va a ser el efecto fundador? La descendencia que origina esa persona que se ha salvado, que, bueno, por sus condiciones que les estoy contando, no siempre era el mejor, ¿no es verdad? Entonces, ahí decimos que la nueva población va a tener ese acervo inicial, ¿ya? Ese es el efecto del efecto fundador, valga la redundancia. El patrimonio genético de toda la nueva población, consiguientemente, va a depender exclusivamente de los alelos que portaban esos pocos fundadores. Si los fundadores eran genéticamente poco diversos o portaban alelos raros por azar, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como es lógico suponer, se va a heredar esas condiciones genéticas, ¿no? Que luego, obviamente, incluso se van a amplificar, ¿no? Este efecto también se ha estudiado y se ha visto, por ejemplo, en variedades agrícolas propagadas a partir de pocas plantas madre, ¿no? Donde obviamente se ha visto, bueno, se ha hecho intencionalmente a efectos de que hereden, ¿no? Toda la población siguiente esas características. No necesariamente, bueno, mientras están las condiciones controladas buenas, pero no necesariamente buenas totalmente, ¿no es verdad? Eso es un poco, digamos, el principio también del mejoramiento genético, ¿no? Que se va produciendo incluso en bueno, ustedes han visto en las vacas, ¿no? En el ganado Holstein, por ejemplo, bueno, ganados que tienen, digamos, alta demanda, ¿no? En términos de producción de leche o de carne. Sin embargo, ustedes también saben que esas variedades requieren pues muchísimo esfuerzo, trabajo, dedicación, cuidado, ¿no es verdad? En condiciones naturales no estarían pues en condiciones para competir con las vaquitas criollas, ¿no? Que obviamente dan poca leche, poca carne, ¿no? Su carne incluso es dura, qué sé yo, pero a partir de eso, justamente entendemos que en términos naturales lo que es ventajoso, lo que se ha seleccionado de manera ventajosa, en otras condiciones puede ser no ventajosa. ¿No? En el caso de la agricultura, ¿no? Vamos a ver un poquito lo relacionado, por ejemplo, con el efecto fundador con variedades introducidas. Se dice que cuando una variedad del cultivo se introduce en una región a partir de pocas semillas o pocas plantas madres, se va a producir un efecto fundador, como es lógico, en el proceso de mejoramiento. También decimos que la variedad introducida puede adaptarse bien al inicio, pero ojo, como también lo hemos mencionado hace un momento, tendrá una mejor o una menor capacidad de respuesta ante posibles nuevas plagas o condiciones extremas, ¿no? Lo que habíamos dicho. En la historia de la agricultura moderna se han registrado pues numerosos casos de variedades uniformes que en su momento han resultado de manera satisfactoria, pero una vez que han cambiado las condiciones, han colapsado frente a las presiones del medio ambiente, por ejemplo, o de las nuevas plagas que han surgido por el producto del medio ambiente. Entonces, ¿cuál ha sido la razón? Bueno, a veces aprendemos en otras materias, ¿no es verdad? Y decimos sí, que al final su ciclo. No, al final ha sido que carecían de ¿qué? De variabilidad genética. Eso es lo que en realidad ha ocasionado ese colapso, ¿no? De producción, por ejemplo, frente a otras condiciones. Por eso decimos que los bancos de germoplasma, cuando obviamente son institucionalizados y promovidos, conservan la mayor cantidad de posibles de individuos fundadores antes de cualquier introducción, ¿ya? Eso es obviamente una solución técnica que se debe, bueno, en este caso gestionar, promover a efectos de que la base genética del material quede pues resguardado, ¿no es verdad? Hay bancos de plasmas como los del INIAP, del Centro Internacional de la Papa, en Bolivia, en Lima, ¿no? Que tu tarea es preservar la mayor diversidad posible para efectos de qué, para hacer efectos de que podamos tener en el futuro un acceso al acervo genético amplio. No se pierda. En cualquier eventualidad de fuerza, de presión, de deriva genética, tengamos las posibilidades de qué, de poder tener una regeneración, ¿no? En el futuro, porque los alelos que puede que hoy no sirvan, en el futuro sean indispensables, ¿no es verdad? Esa es la razón de los acervos, en este caso, genéticos conservados en los bancos de germoplasma. Otro factor, el tercer factor, el cuello de botella. Bueno,
El cuello de botella, dice, es cualquier evento catastrófico que reduce drásticamente el tamaño poblacional en muy poco tiempo. Y aquí hay condiciones específicas, por ejemplo, epidemias, sequías, incendios, cacerías. A diferencia de lo anterior, de la reducción gradual asociada a la escasez de recursos, el cuello de botella pues va a operar en una escala temporal muy corta, a veces en una sola generación, ¿ya? Y los eventos obviamente que van a provocarlos a veces son impredecibles, son súbitos también se dice, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, que ha sucedido, ¿no? En el COVID, ¿no? Que nadie lo esperaba, ¿no? 5 o 3 años antes nadie esperaba que íbamos a tener una pandemia, pero fue impredecible y súbito, ¿no? Así, en el caso de los cultivos, lo mismo, ¿no? Una epidemia puede eliminar 90% de la población en meses. Igual la caza, ¿no? Como un factor. No nos olvidemos que durante épocas pasadas, en el siglo pasado, la cacería era un deporte. Muchas personas de Europa especialmente, ¿no? Iban en safaris, ¿no? Safaris que estaban organizados a efectos de que puedan tener una cacería. ¿Y cuál era el propósito de los cazadores que iban especialmente de Inglaterra, de España, ¿no? Gente adinerada, gente que tenía obviamente las posibilidades de pagar un safari, porque pagar un safari era también pagar al personal que acompaña y las armas, los permisos, las tiendas de campaña, la alimentación. Era toda una serie de logística, ¿no? De una empresa, vamos a decir así, deportiva, que obviamente estaba mal, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque ha terminado extinguiendo, pues, por ese proceso en este caso, algunas especies animales que ahora ya no existen. Por ejemplo, el famoso tilacín, ¿no? Que era un marsupial, ¿no? Que bastante parecido a los perros, pero no era un perro, ¿no? Era un marsupial, directamente primo hermano de los canguros, ¿no? Muy lejos de los perros, pero era parecido, ¿no? Una evolución parecida con el mismo hocico y demás, ¿no? Lo han cazado hasta extinguirlo, ¿no? Hay un vídeo también, si hay tiempo lo vamos a ver, del último tilacín, ¿no? Lo han filmado antes de que el último muera, ¿no? E incluso han conservado, hasta ahora está conservado sujetito en una botella, ¿no? Con formón y demás para conservarlo, ¿no? Pero bueno, está extinto, no existe más, ¿no? Los pocos individuos sobrevivientes pasan por el cuello y su composición genética va a determinar todo el acervo futuro. Ahora, eso es en el caso de que sobrevivan algunos. Si se produce una extinción, no hay posibilidad. Pero si sobrevivieron 10 individuos, esos 10 van a ser el nuevo punto de partida de toda la diversidad genética futura. La recuperación numérica puede ser relativamente baja, o más bien rápida, ¿no? Si es que obviamente estamos hablando de conejos, por ejemplo, que se reproducen rápidos, pero la recuperación genética no va a ser posible a ese nivel de variabilidad previo, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente el flujo génico externo se ha detenido por esa imposibilidad del número de individuos que existen. Los alelos que sobrevivieron, en este caso, otra vez, ¿no? Un poco retomando las ideas anteriores, ¿no? No necesariamente dice van a ser los más útiles, simplemente va a ser cuestión de suerte, ¿no? Los individuos que sobrevivieron por suerte son los que van a poder transmitir sus genes, ¿no? De esa forma, la composición genética de los sobrevivientes se dice que se vuelve aleatoria respecto al evento que causó la reducción. Y por eso también decimos que el cuello de botella es una forma de deriva, porque algunos podrían decir, pero es entonces una forma de selección. No, la selección natural no es cuestión de suerte, es cuestión de adaptación y es también cuestión de selección de los más aptos. En cambio, lo que estamos explicando ahora por cuestión de suerte no es pues cuestión de aptitud, ¿no? Es alguien que estaba en el momento y en el lugar indicado o no estaba en el momento y lugar indicado y ese sobrevivió, punto, así de simple, ¿no? Bueno, ahí está el gráfico. Tienen también ustedes este efecto de cuello de botella, este gráfico en el texto, ¿ya? A efectos de que vayamos comprendiendo también. Lo que entra y lo que se pierde, ¿no? Bueno, aquí nos va a servir también un poco esta gráfica. Antes del cuello, la población es diversa, con muchos alelos que están representados en distintas frecuencias. Durante la reducción,
¿no? Aquí está, miren, tenemos varios diversidad. Durante la reducción, solo los alelos presentes en los sobrevivientes van a continuar y el resto se va a extinguir. Por ejemplo, fíjense, ¿quiénes están cayendo en la reducción a este vasito? Más bolitas azules, más que amarillas, ¿no? Esos son justamente los que son los sobrevivientes que van a continuar perpetuando. Después, ¿no? Una vez que sobreviven esto y después la población siguiente, vamos a ver justamente la pérdida de la diversidad. ¿Y cómo se ve? Las bolitas, solamente vean y comparen las bolitas amarillas. Al inicio, las bolitas amarillas tenían una presencia inclusive tanto o más que las azules. Pero fíjense al final, quienes han prevalecido son los azules y pocas amarillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que se ha perdido el patrimonio genético con relación a la frecuencia de ese alelo. Y en el futuro puede incluso que se reduzca más, ¿no? Y tal vez ahí otra vez llevando a la idea inicial, tal vez los alelos que representan las bolitas amarillas eran pues mejores, ¿no? Entonces, obviamente, eso es una condición importante en este sentido. Bueno, vamos a ver otro ejemplo con relación al guepardo, ¿no? Con relación al cuello de botella. La población mundial de guepardos, ustedes conocen los guepardos, es un felino, ¿ya? Es un felino parecido a los leopardos, solamente que se diferencian porque estos tienen un cuerpo más esbelto y están adaptados para las carreras, ¿no es verdad? Pueden correr en 2 segundos, bueno, no son 2, en 3 o en 4 segundos pueden pasar hasta los 100 kilómetros por hora, se dice. Pues son veloces, son felinos que corren en una velocidad, son los más veloces, ¿no? Los felinos más veloces. Entonces decimos, la población mundial de guepardos pasó por uno a varios cuellos de botellas hace 10.000 años, ¿no es verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Si ha habido varios cuellos de botellas, significa que los guepardos también han perdido parte de su diversidad genética. ¿Por qué? Porque han estado afectados por una serie de extinciones masivas, ¿no? Y esto obviamente se ha determinado a partir de estudios moleculares, ¿no? Que justamente han podido determinar el estudio de su análisis de variabilidad genética. Por eso hoy todos los guepardos son genéticamente casi idénticos. O sea, genéticamente puede que si ponemos lado a lado un guepardo, genotípicamente sean diferentes, pero genéticamente son casi idénticos, ¿no? Ahora, justamente esto implica que un trasplante de piel entre individuos no es rechazado como si fueran gemelos, por ejemplo, ¿no? Y esto obviamente nos da la magnitud en la cual su patrimonio genético está pues muy reducido, ¿no? En cambio, en los mamíferos es diferente, ¿no? Un trasplante de piel, por ejemplo, de un individuo a otro individuo generalmente implica un rechazo, ¿no? A menos que sean obviamente genéticamente similares, ¿no? Y obviamente eso ¿qué implica? Eso implica que en el caso de los mamíferos la cosa es más difícil, ¿no? Y eso obviamente en los humanos lo vemos cotidianamente. No siempre cuando hay trasplante de corazón, por ejemplo, o de hígado, o de riñón, ¿no? O de cualquier órgano que a veces ustedes bien conocen, está documentado, ¿no? Personas que reciben trasplantes. Una de las cosas que más preocupa es si el individuo que ha recibido ese trasplante lo va a aceptar. ¿Ya? Si no lo acepta, estamos en problemas. Hay un rechazo y se va a producir una infección, su sistema inmunológico de ese individuo se va a activar y va a empezar a atacar a ese órgano porque lo consideran extraño. Eso es porque, bueno, sabemos también las razones biológicas, decimos que tiene que ser apto. Pero ahora estamos aprendiendo. Las razones genéticas es, si son similares genéticamente, va a haber una aceptación. Si no hay una diferenciación genética, ahí están en problemas, ¿no es verdad? Va a haber un rechazo. Bueno, esta uniformidad genética, justamente en el caso, volviendo al tema de los guepardos, prácticamente los hace extremadamente vulnerables a las enfermedades, ¿no? Por el tema de que justamente han perdido esa diversidad, ¿no? Por ejemplo, si un patógeno afecta a veces a uno, los va a afectar a todos, ¿no? Es una condición que ahora obviamente ellos viven, ¿no? Y obviamente también hay medidas preventivas, ¿no? Frente a eso, ¿no? Especialmente con relación a la incorporación y al control de patógenos en su hábitat, ¿no? Por eso hoy en día, bueno, no solo ahí, aquí también, ¿es verdad? Si ustedes han viajado a otros países,
nos hacen pasar pues a veces por detectores, ¿no? Y nos decomisan cualquier alimento o producto biológico, ¿no? Pues si me estoy llevando mis papitas, no, no puede pasar. No, ¿por qué no puede pasar? Porque tenemos que tener el cuidado de nuestro patrimonio genético y que se introduzcan patógenos. Nos hacen hacer eso, ¿no? Y eso es justamente por esa razón, ¿no? Bueno, comparativamente, aquí tenemos una comparativamente entre los factores, ¿no? Disponibilidad de recursos, mecanismo, para que recuerden, es reducción gradual de la población y obviamente la velocidad del efecto es lenta, varias generaciones, es decir, el factor de la deriva de disponibilidad. El efecto fundador, ¿cuál es el mecanismo? Su población con genes limitados hasta el inicio, poca población. Y la velocidad del efecto inmediata, desde el momento de la fundación, ¿no es verdad? La población se ha quedado reducida y a partir de eso va generando un nuevo proceso. Cuello de botella. Reducción brusca es el mecanismo por eventos catastróficos. ¿Cómo es la velocidad del efecto? Rápida, ¿no? Puede ser en una sola población, ya puede suceder todos los eventos establecidos. ¿Qué le pasa a la diversidad genética cuando actúa la deriva? Es otra pregunta. ¿Sí? Bueno, decimos que la deriva reduce sistemáticamente la diversidad genética y cada generación la probabilidad de que un alelo raro desaparezca va a ser mayor que la probabilidad de que se fije. En este caso, ¿qué significa eso? Significa que aunque en principio cualquier alelo puede aumentar o disminuir su frecuencia por deriva, los alelos raros son los que van a ser más vulnerables por este efecto estadístico y su desaparición va a reducir el número total pues, de los alelos distintos presentes en la población, de manera que disminuye, en este caso, la diversidad de manera acumulativa. También decimos que los alelos menos frecuentes son los primeros en perderse y los más frecuentes tienden a fijarse con el tiempo, ¿no? Esto obviamente también ya habíamos hecho esta observación del efecto de la diversidad sobre lo que implica la acción de la deriva, ¿no? Obviamente, en este estado también se le dice un estado terminal, ¿no? Cuando empiezan algunos alelos menos frecuentes a perderse, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente van a representar en términos generales, totales, la pérdida total del capital genético acumulado durante las generaciones previas. Miren, esto no es, pues, es fácil decirlo, pero es bien complicado, harto complejo entenderlo, ¿no? Cuando decimos que se va a perder la diversidad de forma acumulada, entonces estamos en problemas con esa población porque no se olviden, la evolución de las especies ha tomado millones de años, ¿no? Y no solamente decimos para la formación de la especie, sino los cambios, las acumulaciones del patrimonio génico, ¿no? En el caso de los humanos, por ejemplo, un cambio ha sido el aumento del tamaño de nuestro cerebro. Pero no ha sido pues de la noche a la mañana, ¿ya? En el vídeo también que vamos a ver, van a observar que esto se ha producido durante millones de años de evolución. ¿Y qué es lo que obviamente ha surgido a partir de ello? Ha surgido que los genes, los alelos responsables para el tamaño se hayan prevalecido y los genes que controlaban la reducción del tamaño del cerebro se han extinguido. Pero imagínense si de un plumazo disminuimos esa diversidad acumulada, estaríamos en problemas, ¿no? En una retroalimentación que vamos a estudiar también en el tema siguiente, ¿no? Entonces, por eso decimos los alelos menos frecuentes son los primeros que se van a perder, ¿verdad? Es por eso lo que se menciona en este sentido esa parte de la diapositiva. Ahora, el proceso es irreversible si no existiría un flujo génico externo. ¿Qué quiere decir eso? Bajo el efecto justamente de lo que estamos hablando de la deriva en la diversidad. Que los alelos perdidos no van a volver a aparecer, ¿no? Y esa pérdida, salvo que exista, como habíamos dicho anteriormente, un proceso de mutación. Pero un proceso de mutación no se va a producir necesariamente de manera esperada, ¿no? Como uno esperaría, digamos, en el sentido de que pueda surgir con cierta periodicidad. No, el efecto aleatorio de la mutación también es azar, también es estadístico, ¿no? Entonces es también un problema en ese sentido.
La homocigosis como consecuencia de la deriva. Ahora vamos a empezar a analizar las consecuencias de la deriva en el sentido justamente estricto de los procesos que van interviniendo. La homocigosis. Bueno, ya saben ustedes, la homocigosis está relacionada con lo que significa la uniformización de los alelos, ¿no? Si recuerdan ustedes, hablábamos, por ejemplo, en temas previos de homocigoto dominante, hablábamos de homocigoto recesivo. Homocigoto dominante está compuesto por dos alelos dominantes. ¿Qué significa eso? Dos alelos igualitos, ¿no? ¿Verdad? Dos mayúsculas o dos minúsculas, si son recesivos. Y también les había dicho en clases previas, ¿no? El problema de la homocigosis es que esta homocigosis produce una pérdida de la diversidad genética. En este caso, justamente, cuando la población pierde alelos, va a disminuir la probabilidad de que un individuo herede dos copias distintas de un gen, porque simplemente va a haber menos versiones disponibles de ese alelo, de ese gen en el acervo genético. Y a medida que la deriva actúe, los individuos heterocigóticos se van a volver pues cada vez más raros y los homocigóticos más frecuentes. Ahora, en términos de evolución, bueno o malo, si es que estamos hablando de sobrevivencia en condiciones naturales, por supuesto malo, ¿no? Porque no, obviamente, lo que hemos entendido, por lo menos la idea que quiero que entiendan, es de que la diversidad es un factor esencial de supervivencia de las especies, ¿no? Y la pérdida de esa diversidad implicaría pues una homocigosis peligrosa, ¿no? Ahora, esto también produce que la heterocigosis va a disminuir de generación en generación bajo el efecto de la deriva, consiguientemente, y obviamente, hemos hablado ya sobre el equilibrio de Hardy-Weinberg, por ejemplo, y ese equilibrio se va a romper. Y al romperse ese equilibrio de Hardy-Weinberg, que es la parte del estudio de la dinámica de las poblaciones, se va a producir justamente esta diversidad y al realizar eso puede entrar en peligro todo lo que significa la composición del patrimonio genético en términos de lo diverso, ¿no? Y como hace rato habíamos visto en el caso de los guepardos, peligrosísimo. ¿Por qué? Si llegara un determinado patógeno o una determinada alteración del medio y todos tenemos por homocigosis copias exactas, ¿ya? Puede causar nuestra extinción mucho más fácilmente. El ejemplo, ¿no? Decimos en agronomía, las variedades con baja heterocigosis tienen menor capacidad de adaptación genotípica ante condiciones variables de suelo o de clima. Esto es algo que estoy seguro que ustedes también han observado en algún momento, ¿no? Si bien es deseable, a veces nos dicen esta variedad es buena, esta variedad es la que produce más y produce en mayor cantidad y en mayor tamaño y en mayor calidad. Sí, pero lo que a veces no nos dicen en letras pequeñas requiere mucho cuidado. ¿Qué significa? Tienes que regarle todo el tiempo, tienes que hacer un invernadero para que crezca, darle condiciones, tiene que estar el viento, no tiene que llegar una lluvia, etcétera, ¿no? Entonces nos empiezan a dar las condiciones, ¿no? Si cumples todo eso, va a crecer lindo. Pero a veces esas condiciones son como laboratorio, ¿no? ¿Verdad? Tendríamos que estar ahí prácticamente durmiendo con esas variedades, ¿no? Y eso obviamente no es pues práctico, ¿no? En cambio, a veces las variedades criollitas heterocigóticas no pasa eso, ¿no? ¿Verdad? Las plantamos una vez, las regamos, a veces las regamos cuando podemos, igual crecemos, ¿verdad? Porque tienen un patrimonio genético y tienen alelos de adaptación, ¿no? Entonces, eso también lo vemos o observamos diariamente. Deriva y diferenciación entre subpoblaciones. También decimos aquí, si una población se divide por barreras geográficas, por ejemplo, un río, una montaña, un camino, cada subpoblación va a experimentar la deriva de manera independiente. ¿Por qué? Porque justamente estas barreras geográficas son las que van a condicionar la forma en la cual van a responder a las adaptaciones y también el azar mismo, ¿no? Va a producirse de manera diferente, pues en condiciones diferentes, ¿no? En ese caso se dice que el azar fijará alelos distintos en cada subpoblación con el tiempo y se van a ir diferenciando genéticamente aunque hayan partido del mismo acervo original, ¿no? Eso es lo que justamente se entiende a partir justamente de este proceso, ¿no? Esta es una de las formas en que la deriva puede contribuir al proceso también de especiación, por si acaso, ¿no? Vamos a tener un tema de especiación.
sin que haya ninguna mediación adaptativa previa, ¿no? Simplemente es el azar que va generando y desarrollándose bajo contextos diferentes. Hay un ejemplo acá relacionado con la gaviota argentea, ¿no? Dice la gaviota argentea es una sola especie, pero sus poblaciones americanas, las blancas, las asiáticas, ¿no? Las americanas tienen una coloración blanca y las asiáticas moteadas, ¿no? Es decir, manchadas, se diferencian por la deriva, ¿no? Ahora, esa diferenciación obviamente ha producido, en el caso de esas formas visibles fenotípicas del color de su plumaje, diferencias. Pero cuando conviven, se pueden reproducir o aparearse entre sí, ¿no es verdad? Es decir, no ha habido una dirección adaptativa en estos cambios, ¿no? Por la deriva, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente si se pueden reproducir entre sí, estamos hablando pues prácticamente de la misma especie. Solamente el azar, en este caso los procesos de deriva, han actuado de manera diferente. Y en poco tiempo, ¿no? Obviamente si ustedes me dicen, pero ¿qué pasaría en miles de años? Es otra cosa. Los cambios acumulativos, si es que no logran encontrarse por mucho tiempo, van a generar un proceso de especiación, ¿ya? Pero como las aves vuelan, ¿ya? No hay pues ninguna dificultad, por ejemplo, por el tema de una montaña o una imposibilidad, ¿no? De un río, ¿no? Ellos pueden volar y sortear esas dificultades, así que no existiría esa posibilidad, ¿no? Los cambios, por consiguientemente, por deriva, ya un poco, digamos, llevando a los puntos de conclusión, no son necesariamente adaptativos, ¿no? La selección natural, por eso indica aquí la diapositiva, favorece los alelos que van a mejorar la sobrevivencia y reproducción, ¿no? En cambio, la deriva, otra vez reafirmando lo que hemos explicado con relación a algunos puntos previos, no tiene pues una dirección ni un propósito determinado, simplemente es el azar el que interviene. Y un alelo, por eso se dice, puede fijarse por deriva, aunque sea neutro, incluso perjudicial, porque los individuos que lo portaban han tenido la suerte de sobrevivir. Simplemente eso, ¿no? Ahora, una conclusión con relación a ello, ¿no? Esto implica que comparado con la selección natural, la deriva se dice que es ciega, ¿no? Es decir, no importa las condiciones del ambiente en términos de adaptación, el azar es el que va a producir la capacidad de transmisión. Pero en el caso de la selección natural, sí, va a responder al ambiente, ¿eh? Los más aptos van a sobrevivir, los menos aptos se van a extinguir. En cambio, por azar, no, ¿no? Puede que los menos aptos sobrevivan por suerte. ¿Se puede medir la deriva genética? Bueno, prácticamente en términos matemáticos, como una medición exacta, no es, por el efecto aleatorio, no es posible predecir, digamos, la dirección de un cambio, ¿no? Es decir, decir, por ejemplo, esta especie por deriva va a perder estos alelos y estos va a ganar. No, no funciona así, ¿no? Por el tema de que no sabemos en el futuro qué condiciones van a determinar que un alelo se pierda o no, ¿no? Por ejemplo, en el efecto de cuello de botella, ¿no? Un evento, nadie puede predecir un evento catastrófico, nadie puede predecir que va a llegar como el caso del COVID, ¿no? Una pandemia en cierto momento, ¿no? Nadie esperaba y llegó, ¿no? Y en el caso de los animales y las plantas es lo mismo, ¿no? Si no es posible determinar, si bien no es posible determinar esta predicción de la dirección de cambio, sí podemos estimar la magnitud. Y esto se estima justamente a partir de la varianza de la frecuencia alélica. Ustedes han llevado la varianza en la materia de, seguramente, de bioestadística, ¿no? La fórmula para la varianza de la frecuencia alélica está justamente determinada por esta fórmula, ¿no? Este símbolo, que es sigma, ¿no? Es igual a P por Q. Les recuerdo, P es la probabilidad de un alelo, que en este caso puede ser el dominante, y Q el recesivo. Por ejemplo, si nuestro gen es A, ¿ya? Gen A, el dominante va a ser la mayúscula y va a estar su probabilidad representada por P, y la de Q consiguientemente tendría que ser de su recesivo, ¿verdad? A minúscula. Dividido, dice, entre 2 por N, ¿no? Ahora, aquí justamente una de las cosas que hay que distinguir es que este valor P y Q
se vuelve máximo cuando asume un valor de 0.5 cada uno. No se olviden también, como estamos hablando de probabilidad, y les expliqué hace un momento, la suma de P y Q siempre tiene que ser 1, ¿no? Y obviamente va a disminuir en la medida que uno de los dos se acerca a 0 o a 1, ¿no? Ahora, en el caso del denominador 2n, ¿no? Por supuesto, si ustedes lo observan en la fórmula, mientras más grande sea n, va a crecer obviamente el tamaño poblacional y va a reducir, ¿qué cosa? El tamaño de la varianza, ¿no es verdad? Porque si el denominador es más grande, dividido entre el denominador va a ser una fracción mucho más pequeña. Entonces, la interpretación sería que la deriva es más intensa cuando las frecuencias alélicas están equilibradas, ¿no? Y cuando la población es pequeña. Y va a disminuir cuando los alelos son muy desiguales y la población sea grande. Es decir, si P y Q es 0,5, por ejemplo, que es el valor máximo, y N en este caso es reducido, entonces la variación, la varianza de lo que significa la deriva genética va a ser pues muy grande, ¿no? Bueno, vamos a tener un comportamiento de la deriva bastante grande. En cambio, si estos P y Q tienden a 0 o a 1 y esta población es muy grande, entonces va a ser reducida, ¿no es verdad? Por términos simplemente de analogía aritmética. Ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplito con relación al cálculo, ¿no? de las varianzas. Por ejemplo, si tenemos una población A, probabilidad P del alelo, ¿no? 0,5, probabilidad Q del alelo recesivo, 0,5, una población de 500. Aplicando la fórmula, obviamente reemplazando simplemente 0,5 por 0,5 dividido entre 1000, ya saben, la fórmula del denominador era 2 por n, ¿no es verdad? 2 por 500 es 1000, tenemos 0.00025. Conclusión, deriva muy baja. Pero si por el contrario tenemos una población B, P y Q 0,5, miren, otra vez están equilibrados, pero miren, a diferencia de 500, ahora estamos con una población de 10. Sacamos la varianza 0,5 por 0,5 dividido entre 2 por 10, que sería 20, nos da 0,0125. Comparando, ¿no? Este valor con este valor, por supuesto, este es mucho mayor, por eso dice 50 veces mayor la varianza. ¿Y qué ha hecho variar? Miren, la población, las proporciones de los alelos era la misma, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Lo que ha variado es la población, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión? Reducir una población de 500 a 10 individuos multiplica la magnitud de la deriva por ¿cuánto? Por 50. ¿No? Esa es una de las ejemplos y conclusiones con relación a este cálculo de la varianza de la deriva genética. Ahora, otra pregunta importante. ¿Cuántos individuos son realmente aptos para poder reproducirse? ¿No? Bueno, es otra pregunta importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier población no todos los individuos pues se reproducen. Hay individuos que son de una población más jóvenes, otros más viejos, otros enfermos, otros sin pareja, ¿no? Solo, evidentemente, los individuos que tengan la edad reproductiva adecuada están efectivamente aptos para aparearse y dejar descendencia. Y estos, consiguientemente, son los que deben contar para el cálculo de la deriva genética. A esta población que tiene aptitud reproductiva, de apareamiento y de poder dejar descendencia, se le denomina población viablemente efectiva, ¿ya? Y se simboliza por N efectiva, por esta denominación. ¿Cuál es la fórmula? Que también la tienen ustedes en el texto de la asignatura. Bueno, la fórmula es 4 multiplicado por el número de machos por el número de hembras dividido entre el número de machos más el número de hembras. Es decir, en el numerador está el número 4 y el número de machos y hembras multiplicados juntamente con el 4. Y en el denominador están sumados, el número de machos más el número de hembras. Ejemplo, si hay 8 machos y 8 hembras reproductores, n sería igual a 4 por 8 por 8 dividido entre 16, que es la suma de 8 más 8, ¿no? Proporción. Este sería obviamente el valor de 16, la proporción equilibrada, es decir, el número efectivo a través del cual se va a producir justamente
el proceso de apareamiento, y a partir de esta población, de este número de 16, es que tendríamos que contar efectivamente a partir de qué valor se va a producir el proceso de deriva, en el caso obviamente de que suceda de esa manera. ¿Mm? Bueno, en este otro caso, si hay 2 machos y 14 hembras, n, 4 por 2 por 14 dividido entre 2 más 14, que es la fórmula, ¿no? El resultado de esto nos daría 7. Aquí nos indica que la deriva actúa como si la población solamente fuera de 7 individuos. Tenemos 2 machos y 14 hembras, ¿no es verdad? Es decir, tendríamos un total de 16, pero no son los aptos, los adecuados, todos los que están ahí. Entonces, para cuestiones de deriva, solo contaríamos ¿cuánto? 7. ¿Ya? Entonces, eso por favor también hay que tomar en cuenta en este sentido. Ahora, otra cuestión importante. Dice, ¿por qué el desequilibrio de sexos amplifica la deriva? ¿No? Cuando decimos el desequilibrio, estamos justamente hablando cuando uno de los géneros o sexos, individuos con un determinado género o sexo, es mucho más escaso que el otro. En ese caso, el tamaño efectivo caería drásticamente, aunque obviamente el número total de individuos sea alto. Como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Por ejemplo, en muchas especies animales, los machos dominantes monopolizan la reproducción. Ahora, si hubieran 100 machos y si solo 13 aparearían, entonces, ¿cuál sería el número práctico efectivo en términos de deriva? 3 solamente. ¿Por qué? Porque los otros 97 no se están apareando, ¿no? Solamente son 3. Por eso, la parte importante en la deriva es el término efectivo. Efectivamente. Población efectivamente en capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, eso obviamente lo han tomado en cuenta también los programas de conservación y mejoramiento genético. ¿En qué sentido? En el sentido justamente de no, bueno, a veces equivocadamente se piensa, hay que salvar a la población, ¿no? No importa, pero son todos machos, no importa, o hay pocas hembras, no importa, o hay pocos machos, ¿no? Y eso sería un error. Entonces, las personas profesionistas dedicadas justamente a la conservación nos dicen que es ideal mantener una proporción equilibrada entre los géneros. ¿Para qué? Para que el número total de individuos de esa población se mantenga estable en el tiempo. Bueno, deriva genética y conservación. Vamos a ver un poquito más analizando esta connotación, ¿no? Cuando hablamos de especies en peligro con pocos cientos de individuos, bueno, el peligro fundamental no es que están enfrentándose a un riesgo de muerte inminente, sino el peligro fundamental, además de eso, es la pérdida irreversible de la diversidad genética, ¿no?, que estaría sucediendo por la deriva. Por eso, la pérdida de esta diversidad va a reducir la capacidad de adaptación de esa especie ante enfermedades, cambios climáticos, plagas y demás, ¿no? Es decir, no me sirve de nada que sobrevivan los individuos, ciertos individuos, si no logro además incorporar un programa, en el programa de conservación, la recuperación de la diversidad. ¿Por qué? Porque justamente esa especie va a estar siempre sujeta ante diferentes cambios del contexto, del entorno, del clima, ¿no? Y si hay solamente una homocigosis en términos de presencia de ciertos alelos, entonces todos lo tienen, va a ser pues muy poco probable, ¿no?, que sobrevivan si las condiciones se mantienen adversas. Consiguientemente decimos, conservar una especie no significa solo proteger a los individuos vivos, sino ahora hemos aprendido también qué cosa, proteger la diversidad de sus alelos, ¿no? Eso también es esencial y fundamental. Bueno, algunas estrategias de conservación para los que les interesa el tema fundamentalmente, porque obviamente cuando hablamos de deriva hablamos necesariamente de la valoración de la diversidad y qué es lo que buscamos en contra de lo que hace la fuerza de la deriva, la conservación, y por eso aquí vamos a ver algunas estrategias de conservación, ¿no? Primero, mantener poblaciones por encima del umbral mínimo, ¿ya? N efectiva mayor a 50 para el corto plazo y un N mayor a 500 para el largo plazo. Recuerden, el N era el producto en el numerador
de 4 multiplicado por el número de machos por el número de hembras, dividido en el denominador por el número de machos más el número de hembras, ¿verdad? A esa fórmula me estoy refiriendo, que lo tienen en el texto. Entonces la recomendación es mayor a 50 al corto plazo y mayor a 500 a largo plazo. También es importante que, otra recomendación, conectar sus poblaciones aisladas, ¿no? Mediante corredores biológicos. Hemos hablado de un término que estoy seguro que ustedes recuerdan, les he reiterado también muchas veces, justamente en el tema de genética de poblaciones, ¿no? El primer tema introductorio a la genética de poblaciones. Y era el flujo génico. Recuerden, les había mostrado incluso un gráfico con una abejita que en sus patitas estaba trasladando genes, ¿no es verdad? De una planta de cultivos a otra, estaba trasladando genes, ¿no? Y les había dicho, ese es el flujo génico. Cuando existe una fuerza de transmisión de una población a otra población, ¿de qué? De genes, de alelos, ¿no es verdad? Efectos justamente de poder, como estamos entendiendo ahora, también realizar una recuperación. Entonces, en eso consiste, por ejemplo, el contacto subpoblacional que estamos viendo ahora. También otra estrategia es justamente los bancos de germoplasma, ¿no? Rotar, por ejemplo, los reproductores y controlar el parentesco, ¿no? Para maximizar el tamaño efectivo y frenar la pérdida de huevos. En este caso, ¿qué nos interesa, no? No nos interesa la consanguinidad, no nos interesa, si es que estamos obviamente trabajando con una población que está sujeta a una fuerza de deriva, de pérdida de su diversidad genética, olvídense de la homocigosis. Sería el peor error que se podría cometer. ¿Qué tendremos que hacer? Por eso dice aquí rotar los productores, controlar el parentesco, ¿no? Para maximizar el tamaño efectivo y frenar la pérdida de alelos. Los bancos de germoplasma que hemos hablado, ¿no? Que generalmente es un repositorio de almacenamiento de semillas o material genético de la mayor cantidad, aquí está la clave, la mayor cantidad de individuos de una variedad o una especie. La función principal es preservar la diversidad alélica que las poblaciones silvestres o cultivadas van perdiendo por la deriva, ¿no? O por el proceso de cuello de botella. Aquí, por ejemplo, es importante destacar que en el caso de los cultivos, por ejemplo, esto es crítico, ¿no? Es una función crítica porque la agricultura moderna tendemos generalmente por efectos de rendimiento a corto plazo de la uniformidad varietal, ¿no? Queremos o pensamos que mientras más uniforme es mejor, ¿no? Y así vamos reemplazando cientos de variedades nativas por unas pocas de alto rendimiento. ¿Y eso en qué se va a reflejar? Que la diversidad perdida en los campos puede justamente ocasionar en ciertos momentos ya inclusive crisis alimentarias por falta de adaptación de esas especies. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Los bancos. ¿Dónde recurriríamos si sucede eso? A los bancos de germoplasma, ¿no? Pero solamente si están adecuadamente recolectadas, ¿no? Antes de que la erosión genética por ese monocultivo que a veces queremos realizar, no solamente monocultivo, sino monocultivo varietal, elimine justamente o erosione esa variabilidad genética. Bueno, en Bolivia, ya saben, contamos con varios repositorios de bancos de germoplasma, como de línea, por ejemplo, ¿no? Que tienen, digamos, esa función, ¿no? Independientemente me dirán, sí, pero hay que ver hasta dónde, bueno, eso es otra cosa ya, hasta qué punto están cumpliéndose o no efectivamente ese propósito. Deriva versus selección natural. Aquí este cuadro nos va a poder ayudar a entender mucho mejor las características de ambas, ¿no? Con relación a lo que ya hemos analizado, para que obviamente vayamos también terminando, digamos, de enmarcar las diferencias, que no hay que confundirlas. Características, por ejemplo, con relación a la deriva y a la selección natural. La causa de la deriva, azar reproductivo. La selección natural, la presión ambiental. Dirección en la deriva genética es impredecible. La selección natural se dirige hacia una mejor adaptación, la selección de los mejores. Efectos sobre la diversidad, la deriva, no se olviden, siempre reduce la diversidad. La selección natural puede mantener o reducir esa diversidad, pero hacia una fuerza de adaptación. Otra característica, el tamaño. La deriva genética es mayor en poblaciones pequeñas, como hemos visto en la varianza, ¿se acuerdan? En la varianza, en el cálculo de la varianza.
hemos visto, y obviamente en poblaciones pequeñas este efecto de la deriva va a ser mucho mayor. En cambio, la selección natural va a ser independiente del tamaño porque está en juego ya otros aspectos, por ejemplo, como la competencia por los recursos, ¿no? O la competencia entre los miembros de la misma especie, como han visto ustedes, por ejemplo, en el caso de los leones, ¿no es verdad? ¿Por qué se pelean a veces los leones machos en su manada, los jóvenes? Se pelean por ser el macho dominante, por el macho alfa. Pero eso es una manera de decir. En el fondo, ¿qué es lo que también quieren? Reproducirse con todas las hembras, ¿verdad? Ese es el sentido de sus batallas, ¿no? Y eso por eso dice independiente, si es grande o pequeño, esa es la fuerza que va a actuar, ¿no? El resultado final en la deriva va a ser necesariamente una fijación, es decir, un 100%, un 1 para un alelo, o un 0, la pérdida del azar. En cambio, en la selección natural, fijación de alelos ventajosos, es decir, lo que va justamente a preponderar es o son los alelos que tienen ventaja con relación a este proceso. Ahora, finalmente, ¿pueden actuar deriva y selección al mismo tiempo? Bueno, la respuesta es sí. Lo más frecuente en la naturaleza es que interactúen al mismo tiempo y dense cuenta ustedes la complejidad que, lo que implica justamente tenerlos al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente, si ustedes además se dan cuenta, la fuerza a través del cual van a realizar, ¿no?, ese proceso, esas poblaciones van a estar sometidas a esas fuerzas, se van a intensificar justamente por la razón de que vamos a tener simultáneamente las fuerzas actuando sobre esa población. Ahora, en poblaciones grandes, obviamente la selección natural va a tender a dominar sobre la deriva, ¿no? Como es una población grande, se puede dar, digamos, esa ventaja de la aptitud, ¿no? A diferencia de las poblaciones pequeñas, donde se dice que la deriva puede superar a la selección natural, ¿no? Un alelo ventajoso, por ejemplo, puede perderse por azar antes de que la selección natural lo establezca, ¿verdad? Es decir, como es una población pequeña, no va a haber tiempo pues para saber en una competencia entre los machos alfa, por ejemplo, si es una población muy pequeña, para saber si realmente el alelo del alfa ganador o del posible alfa ganador haya podido o no haya podido, digamos, transmitirse, ¿no?, a través del proceso reproductivo. ¿Por qué? Porque puede haber muerto antes por el proceso de la deriva, ¿no? Lastimosamente llegó por azar, por determinadas fuerzas del azar, y listo, se perdió ese mejor alelo, ¿no?, que iba a convertirlo en un macho alfa. Y el otro, el perdedor, es el que pudo transmitir, ¿no? Entonces, eso es en pequeñas, ¿no? Pero en grandes no se corre mucho ese riesgo por el tema justamente de que puede existir suficientes fuerzas como para poder justamente equilibrar ese aspecto. Bueno, vamos a quedar por hoy aquí, pero antes de que se retiren, por favor, quiero, permítanme, por favor, voy a dejar de compartir. Ya. Bueno, lo que quiero fundamentalmente es comunicarles el día de mañana. Vamos a continuar con el avance y van a ustedes desarrollar una práctica mañana después de la exposición que voy a realizar. Van a hacer una práctica como solemos hacer obviamente en el curso, solamente que esta vez obviamente lo van a hacer ustedes en sus casitas, ¿no?, conectados a bueno, ni siquiera van a necesitar estar conectados, ¿no?,